Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Os doy la bienvenida a todas las personas que habéis venido y habéis aceptado mi invitación a participar en esta formación para las familias de padres formados. Es la última sesión del curso. Llevamos todo el curso reuniéndonos cada mes para reflexionar, para compartir inquietudes y para ir respondiendo a dudas que tenéis en las distintas etapas. Hoy es un día para mí especial porque suelo preparar un tema un poco más completo. Generalmente las formaciones me suelo adaptar a inquietudes que tenéis, ¿verdad? Siempre os pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué dudas tenéis? ¿Qué vimos la sesión anterior? ¿Qué queréis que veamos hoy? Y bueno, suelen salir muchas inquietudes. Pero hoy ya he preparado un tema y por eso os solemos invitar a que vengáis acompañadas, que traigáis a la pareja, a una amiga, a un amigo y que disfrutemos de estos espacios, ¿sí? Esa es la idea. Por eso os doy la bienvenida y os agradezco que invirtáis vuestro tiempo en aprender, en reflexionar, en compartir estos espacios de reflexión, de crecimiento y de aprendizaje. Y además, creo que es la mejor inversión que podemos hacer por nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? La inversión de aprender, de compartir, de reflexionar juntos y de mejorar cada uno lo que necesite mejorar, ¿verdad? Bueno, voy esperando a que os vayáis acomodando. Sé que cuesta venir hasta Villabas, lo agradezco. Sé que no es fácil para aparcar. Algunos venís caminando, pero otros os tenéis que trasladar y siempre cuesta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues una vez que ya os he dado la bienvenida, os cuento que el título que he elegido para la conferencia de hoy tiene que ver con la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que mucho de lo que vamos a ver hoy aquí tiene un respaldo científico. O bien la neurociencia nos aporta datos interesantes, o bien la psicología positiva, o bien la parentalidad positiva, o bien la educación emocional, pero procuramos que la ciencia nos ilumine de alguna manera. Eso quiere decir que las propuestas que se pueden hacer beben de fuentes que nos dan datos, que comprueban las cosas, que se investiga, que se estudia y que llegan a unas conclusiones que nos dicen, yo creo que por aquí la probabilidad de que ese niño o ese adolescente se desarrolle es mayor. Entonces, la idea siempre es que aquello que hagamos, más que una opinión, una creencia, a mí me parece, yo creo, a poder ser, también la ciencia nos ilumine, ¿vale? Esa es un poco la idea. Bueno, tenéis las redes sociales de Padres Formados para seguir, si queréis, porque procuro subir contenido de aprendizaje, de reflexión, propuestas, sugerencias, recomendación de libros. Y os quería compartir algo importante para mí en el día de hoy. Estamos de celebración. 15 años. ¿Un aplauso? 15 años. Bueno, 15 años desde que yo me vi, como muchas de vosotras, ¿verdad? Frustrada porque me pasaban cosas como esta que me contaba un papá, que me gusta mucho, que dice, eres un mal padre, aprende a ser un buen padre, ¿vale? Esto es lo más bonito que te puede pasar, que un hijo, en este caso con la edad que puede tener por la letra, podemos entender que está como en los primeros cursos de primaria aprendiendo a escribir, ¿no? Mejorando su caligrafía. Un niño entre 6, 7, 8 años te diga, eres un mal padre, aprende a ser buen padre. Bueno, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque sí que queremos mejorar todo aquello que es mejorable. Y lo que es mejorable siempre son las competencias parentales. Ser más consciente de lo que siento, poderlo regular mejor, poder contar lo que me pasa, poder expresar de mejor manera una necesidad, poder hacer una petición. ¿Sí? Todo lo que son habilidades sociales siempre es mejorable. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de esta imagen? Que solo se puede pensar, sentir, por supuesto, pero escribir y encima entregar cuando sé que el amor es incondicional, cuando no temo tu reacción,
cuando sé que eres tan fuerte que vas a poder soportar esto y más. Y siempre recuerdo esa frase maravillosa que te pueden decir tus hijos en una etapa quizás más adolescente, que es, eres la peor madre del mundo, ¿sí? Entonces, en estos momentos siempre recuerdo, si te pasa en algún momento, ¿vale? No hagas como tantas hicieron, que es coger la maleta y ponerla en la puerta y decir, ala, si soy la peor madre del mundo, ahí tienes la puerta y vete, ¿sí? Que aunque lo haces de broma y con ironía, ¿sí? El mensaje confunde. Porque si tu hijo te dice, eres la peor madre del mundo, o te dice, eres un mal padre, aprende a ser un buen padre, en el fondo lo que te está diciendo es, sé que eres fuerte, que puedes soportar esto y que tu respuesta me va a ayudar, me va a calmar, me va a regular. Y además, sé que no te vas a romper porque yo te diga esto, porque el amor es incondicional, ¿sí? Bien, quiero hacer un sondeo. Quiero saber quiénes tenéis niños en estas edades. Es decir, para calcular la edad, pensemos que es un niño que puedes llevar de la mano para cruzar la carretera o que puedes coger en brazos porque el peso todavía lo aguantas. Entonces, ¿quién tiene niños en estas edades? Que o bien lo cruzas o bien lo llevas en aupas, en brazos. ¿Quiénes? ¿Vale? Pin, 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 la mitad de la sala, perfecto. ¿Vale? ¿Quiénes estáis en una etapa preadolescente, adolescente? En esta etapa ya a lo mejor te llevan ellos a ti en brazos. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La otra mitad de la sala prácticamente. Bien. ¿Y quién ha pasado por las dos etapas? Todos. Todos hemos sido hijos, todos hemos sido niños, todos hemos sido adolescentes, ¿verdad? Bueno, pues sí que sabemos ser hijos porque tenemos una experiencia de hijos, hemos sido hijas, nos hemos relacionado desde ahí, desde ese rol de hijo, hemos sido cuidados, atendidos, educados por nuestros padres, madres, por nuestros cuidadores principales, pero sí que no sabemos no ser padres porque eso realmente lo somos, pero sí ejercer ese rol educativo y ese rol de cuidador. Realmente tú no estás aquí porque no sepas cuidar a tus hijos. Eso lo vas aprendiendo a veces por inercia, por haber sido hijo y porque pues, la pediatra te dirá algunas recomendaciones, pero si estás aquí es porque a la hora de relacionarte con tus hijos en las distintas etapas has experimentado a veces frustración, miedo, inseguridad, te has sentido mal después de hacer cosas que no querías hacer, te prometiste hacerlo mejor que tu madre y al verte haciendo lo peor, ¿no? Es casi tierra trágame, que yo he juzgado a mis padres y total que ahora yo lo estoy haciendo peor, ¿verdad? Acuérdate siempre, a mí me gusta mucho esa imagen, ¿no? Que cuidado cuando señalas a otra persona porque siempre hay tres que te señalan a ti. Esto ya te lo sabías, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué me gustaría que entendiéramos? Que todos venimos con una mochila, por eso la crianza es muy difícil. Y es difícil no porque criar sea difícil. Os lo dice una madre que tiene ya dos hijos adolescentes, jóvenes de 14 y 18 años, y yo ya he ido pasando muchas etapas. Y es verdad que hace 15 años, cuando yo empezaba con el proyecto de Padres Formados, lo empezaba porque tenía mucha necesidad de entender no lo que les pasaba a mis hijos, sino lo que me pasaba a mí con ellos. Tenía mucha necesidad de entender por qué me desregulaba emocionalmente una criatura cuando lloraba. ¿Por qué me activaba algo que ahora sé que es el sistema nervioso? Me activaba ante un llanto que no podía calmar. ¿Por qué no podía consolar? ¿Y por qué los niños no se van a calmar porque se lo pidamos? ¿Sí? Aunque sea educadamente, ¿eh? A ver, cálmate, cálmate, vamos a calmarnos un poco todos. Entonces, ¿cómo voy a calmarlo si yo no estoy calmada? Y es imposible que esté calmada porque mi sistema nervioso está activado. Cuando yo entiendo eso, sé que hay cosas que puedo esperar que sucedan y hacer algo para que sucedan, pero no exigir que ellos lo hagan sin ningún tipo de ayuda por mi parte. Bueno, entonces esta mochila de la que hablamos es la mochila con la que caminamos durante nuestra infancia y adolescencia, esa mochila que vamos llenando experiencias de vida y con la que llegamos a la vida adulta y con la que entramos en la maternidad-paternidad. Yo estoy convencida de que si al pasar
a la paternidad, ¿no? Hubiera alguien, ¿no? Que revisara la mochila, ¿no? Y dijera, vamos a ver, ¿tú quieres ser padre? Y sí, tengo una ilusión tremenda de ser padre, tengo mucha ilusión, ya me he mentalizado. Bueno, pues a ver, enséñame la mochila, ¿no? Sí, por supuesto, me quito la mochila, le doy la mochila, empieza a mirar lo que hay dentro de la mochila y no, complejos, por Dios, no. Entonces, complejos, resuélvelos, ¿no? Uy, aquí tienes una experiencia un poco difícil de tu infancia, ¿no? La tienes que trabajar porque esto es una herida importante, ¿no? Aquí, bueno, esto es una experiencia un poquito de bullying del instituto y tú, bueno, sí, pero eso ya pasó, yo tengo ya superado, eso ya, ahora somos colegas, ¿eh? El acosador y yo somos colegas, y dice, ya, pero esto está sin trabajar, está sin curar. Entonces, tú dirías, bueno, pero entonces no puedo ser padre, o sea, que si me vas a sacar todo lo que hay en la mochila, ¿no? Y dices, no, si padre ya puedes serlo, o ya lo eres, porque ya lo anhelas, ya estás en el proyecto, ¿no? Ya estás en ese camino. Pero sí que te tengo que, por lo menos, advertir o te tengo que contar que si vas con una mochila muy pesada a la paternidad, a la maternidad, cuando tu bebé llore en esa etapa tan vulnerable, que te necesita tanto porque necesita crear ese apego seguro, para ti va a ser muy difícil dar una respuesta bien tratante, de cuidado, de atención, porque la mochila te pesa tanto. Entonces a lo mejor tú le contestas, bueno, pero que yo puedo con todo porque siempre he podido con todo. Claro, ese es el problema, que siempre has podido con todo. Lo que pasa es que hasta ahora no había alguien, ¿no?, que dependiera tanto de ti, ¿vale? Como para que te plantees, pues bueno, este cambio de mirada, ¿no? Entonces, esa mochila hay que ver un poco si la descargamos de alguna manera, si sanamos alguna herida, si trabajamos alguna experiencia, cómo lo vamos a hacer, si vamos a necesitar ayuda externa, si lo vamos a hacer cada uno haciéndose cargo de su propio desarrollo personal, si nos vamos a dedicar a lo mejor a leer algo que nos ayude en este proceso o, bueno, vamos a estar en tiempo de reflexión, de adquirir información. Bueno, cada uno tiene que ver un poco cómo lo va a hacer. Bueno, mirad, sí que tengo que recordar que la infancia que hemos tenido sí que condiciona pero no determina, esta es la buena noticia, condiciona pero no determina la crianza, pero sí la va a condicionar. Esto quiere decir que en más de una ocasión tu buena intención, tu buena voluntad, el deseo que tú tienes de hacer bien las cosas va a ser insuficiente para responder a la necesidad emocional que tiene ese bebé, esa criatura por inmadurez cerebral. Bueno, ya sabéis a qué edad termina más o menos de desarrollar el cerebro. Cada año hago esta pregunta, ¿sí? ¿A qué edad más o menos? Sabemos que ese cerebro tiene que seguir 20, 24, bueno, tengo una buena o mala noticia, no sé cómo lo quieras vivir, pero sí que el otro día escuchaba, más bien leía a David Bueno, que es un experto biólogo a quien admiro y sigo su trabajo, y entonces en una de estas leo 34, digo, hombre, David, no, David, tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que hablar porque yo llevo a esta gente diciéndoles tropecientos mil tiempos que son 24 años, entre 20 y 30 años, y tú me vienes ahora con 34, ¿sí? Bueno, oye, pues si lo dice un biólogo experto en neurociencia, habrá que creerle. Bien, ¿qué os quiero decir con esto? Que afortunadamente, pues bueno, los que necesitamos más tiempo para trabajar nuestras cositas, pues oye, se nos alarga el tiempo, el margen, ni tan mal. Porque si a mí me dices 24, igual es poco tiempo, porque ya mi hijo tiene 18, ¿sí? Entonces me queda como poco margen. Pero si me amplías una década más, a lo mejor aún tengo tiempo para seguir aprendiendo, porque realmente yo aprendo, Aprendo que sí aprendo, pero me cuesta lo mío, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué os quiero decir? Vamos a empezar con este vídeo. Merece la pena, merece el esfuerzo y muchos repiten. ¿Sí? Tan malo no será, porque acabamos repitiendo en muchos casos. Mirad, ese es un estudio muy reciente, ¿vale? Yo he puesto información, pero tampoco os pido que lo leáis, sino que, bueno, más bien me podáis escuchar y yo lo importante os lo iré contando. Este es un estudio muy reciente que a mí me ha parecido muy interesante para empezar la conferencia de hoy y dice
cómo afecta, influye el estado de la madre durante el embarazo y el posparto en el vínculo afectivo que establece con el bebé. Entonces, fíjate, dice, los síntomas depresivos y traumáticos durante el embarazo y el posparto afectan al desarrollo de ese vínculo madre-hijo de los 18 meses siguientes. ¿Os acordáis más o menos cuánto tiempo necesitamos para poder crear un apego seguro o en su defecto un apego inseguro? ¿Cuánto tiempo más o menos? Que solemos decir durante... Es por no contarlo todo y generar un poco de interés, ¿no? Vale, durante los primeros 12 meses, casi el primer año, ¿sí? Bueno, solemos decir que es un tiempo importante para poder crear el apego seguro. Con lo cual, este estudio lo que nos dice es que el estado de la madre en el embarazo y en el posparto va a coincidir con ese tiempo que necesitamos para crear el apego seguro. Eso quiere decir que por mucho interés que tú tengas, por muy buena voluntad, por muy buen deseo que tengas de darle a ese bebé todo y más, esos síntomas depresivos, que no siempre quiere decir que estés con depresión, pero puedes tener algún síntoma depresivo pues, por la situación que tú estés viviendo o cómo tú llegas al embarazo o las circunstancias en las que tú estás, eso puede influir en justamente el tiempo que vas a necesitar para crear el apego seguro. Y os cuento esto porque no es suficiente con querer, desear, amar. A veces hay que ver en qué me está impidiendo realmente hacer las cosas como ese bebé necesita para poder crear ese apego seguro que le va a proteger, pues en este caso, su desarrollo cerebral, emocional, físico, ¿de acuerdo? Bueno, voy a continuar, fijaros. Lo ideal sería que llegáramos a la paternidad-maternidad con esa mochila y se quedara ahí, como antes os contaba, ¿verdad? Es decir, que ese niño pues, se desarrolle, pase la etapa adolescente y pase la etapa joven, y cuando va a entrar en la maternidad o en la paternidad, pues podamos decir, oye, mira, esta mochila que pesa tanto, que ahí están todas mis experiencias de niño, todas mis experiencias de adolescente, quizás esas heridas, esos traumas que yo he podido adquirir, se van a quedar aquí y yo pues entro limpio, ¿vale? Y pues empezamos pues, de cero. Sería fantástico, pero no es así. ¿Por qué? Porque ese cerebro que madura hasta los 34 años, todo lo que ha vivido se lo ha quedado. ¿Y sabes por qué se lo ha quedado? Porque le parece súper valioso. Y ahora es cuando te voy a contar quién es nuestra amiga amígdala, ¿vale? Siempre que puedo te la cuento, ¿vale? Te la presento y te digo por qué es importante que sepas quién es, qué hace dentro de tu cabeza y por qué no te deja vivir muchas veces, precisamente porque quiere protegerte, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la amígdala? Y es importante que conozcas cómo funciona la tuya, cómo funciona la de tu hijo o la de tu hija, ¿vale? La función de la amígdala es crear las emociones y es ponerte a salvo en situaciones de peligro. Pero como ella ha sido creada en una época anterior, pues donde había unos peligros muy distintos a los de hoy en día, pues no había coches, no había edificios, no había ciudades, entonces no había internet, no había móviles. Entonces, ella está siempre preparada para que cualquier cosa pueda ser un peligro potencial. Entonces, siempre que por experiencia cree que tú estás en peligro, va a activar tu sistema nervioso para que te pongas en alerta, para que te pongas a salvo y a través de tu sistema nervioso y tu cuerpo, ¿vale? Reacciones para ponerte en un estado de seguridad. Esto que lo cuento tan fácil, te pasa a ti, le pasa a tu hijo, le pasa a tu hija, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes una situación potencialmente traumática, estresante, tu sistema nervioso se va a poner en alerta para avisarte de que estás en peligro. Y además, todas esas experiencias que están en esa mochila las va a guardar porque piensa, si ahora te ha pasado esto que te ha puesto en peligro, yo no sé si más adelante te puede volver a suceder. Yo por si acaso guardo esta información y si en alguna ocasión detecto algún estímulo o algún elemento que se parezca a esta experiencia, yo te activaré para avisarte de que estás en peligro. Con lo cual, todas las experiencias que están en esa mochila, que son traumáticas, dolorosas, estresantes, que a ti te encantaría poderlas dejar aparte y entrar de cero a la vida parental,
para empezar a trabajar los vínculos con tus hijos, pues esa mochila no se puede vaciar porque tu cerebro ha considerado que es una información valiosísima para protegerte de no sé qué peligros que puede que tú experimentes en tu vida siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué necesitas saberlo? Porque muchos comportamientos que tienen nuestros hijos no son porque no saben portarse mejor o porque no saben que no se pega o porque tienen que aprender a convivir en sociedad. No todo el comportamiento que es disruptivo, ¿vale? Mejora simplemente con educación. Aplicando consecuencias o hablando con ellos. Hay que entender que muchas conductas tienen que ver con cómo te percibe la amígdala de tu hijo. Es decir, para tu hijo en muchas ocasiones tú eres su mayor peligro. Y teniendo esto en cuenta, ¿vale? Hay que intentar entender cómo funciona su amígdala, cómo funciona la mía para negociar, ¿vale? Y en más de una ocasión llegar como a acuerdos, ¿no? Es como, vale, si mi hijo ahora mismo está en modo ataque y solamente estoy yo, solamente puedo ser yo quien ha estimulado a mi hijo. Claro, yo miro para allá, digo, habrá alguien más aquí, no sé, habrá un león que parece que se lo quiere comer, no sé, habrá alguna amenaza, algún depredador, no, y va y soy yo. Entonces, yo ahora quiero que, vale, puede expresar su rabia, pero no me puede gritar, ¿sí? Es decir, yo le tengo que enseñar que si se enfada, eso es válido, es legítimo, se puede, pero no me puede gritar. Y entonces, ahí es cuando yo te hago la pregunta. Entonces, si está enfadado, ¿cómo va a expresar el enfado si no es gritando? Es decir, si estuviera enfadado pero tuviera la capacidad de expresártelo de otra manera, no estaría tan enfadado, ¿vale? Estaría molesto, estaría irritado, pero no estaría enfadado, no sería la rabia lo que en realidad le estuviera dirigiendo, ¿sí? Entonces, a veces hay que entender que la conducta realmente es la coherente, que esa conducta guarda relación con la emoción que estás sintiendo. Es decir, eso que está pasando, de alguna manera lo estoy provocando yo y además eso que está pasando es parte de un proceso de aprendizaje, de crecimiento, pero tengo que saber si le puedo pedir que estando enfadado no me grite. Otra cosa es qué voy a hacer yo cuando me grite, ¿vale? Pues tendré que responder siendo, digamos, firme, un poco distante para darle un poco de espacio, desaprobando la conducta, manteniéndome presente para que entienda que lo que él necesita yo se lo quiero dar, bajando mi tono de voz para mantener la autoridad pero sin desregularme, entendiendo que más allá de la conducta hay una emoción que no está siendo capaz de expresar, pero todo esto lo vamos a aprender juntos. Y esto a mí me parece fácil de educar, de trabajar, de acompañar. Esto es lo más fácil que hay. ¿Qué es más difícil que esto? Cuando no expresan, cuando no se enfadan, cuando no se desregulan, cuando tienen un buen comportamiento, se portan bien, agradan al adulto, tienen una conducta que todo el mundo refuerza, que de alguna manera cumple con nuestras expectativas. Es que es un niño tan bueno, es que no sé qué he hecho para... No, no has hecho nada, tranquila, tú no has hecho nada, o sea, no te llevo los méritos. Ya, pero es que es tan bueno, digo, pues eso es el problema, que realmente la buena conducta es una cosa y la conducta adaptada es otra. Es decir, una cosa es que yo me sepa adaptar a los espacios, a las situaciones y tenga una conducta adaptativa, pero no una buena conducta que agrada al adulto, porque entonces puede que yo esté reprimiendo más de lo que estoy expresando. ¿Sí? ¿Consigo transmitir la idea? Vale, perfecto. Entonces, siempre mi propuesta es, vamos a entrar con la mochila a la paternidad, maternidad, ¿vale? Y vamos a ver qué hacemos con esa mochila. Mirad, yo hay 6 cosas que me gustaría explicar hoy que tienen que ver con los traumas que nos condicionan, los microtraumas para que veamos la diferencia, los traumas transgeneracionales para que entendamos que los traumas también se heredan, se transmiten de generación en generación, dicho por la ciencia, aunque parezca ciencia ficción. Vamos a hablar también de cómo se genera un trauma, cómo nos convertimos en familias resilientes, ¿de acuerdo? Y cómo sería educar con una herida que cuando la hacemos consciente la integramos de alguna manera. Todo esto en media hora. Bueno, sí,
es un bonito reto, ¿vale? Pero bueno, mirad, cuando hablamos de traumas, a ver cómo te lo consigo explicar, ¿vale? Porque solamente quiero que te quedes un poco con la idea. La palabra trauma significa herida. Y es algo también subjetivo, no todas las experiencias van a impactar de la misma manera en las diferentes personas, ¿no? Entonces sí que hay que entender que al ser algo subjetivo tiene que ver con el momento en el que sucede, la edad que tiene ese niño o esa niña, los recursos que tiene, el entorno, el acompañamiento, la respuesta que recibe de su entorno, que pueden ser sus cuidadores, sus padres, en el caso de ser niños. Y entonces ese acontecimiento que supera los recursos de ese niño, ¿vale? Y las consecuencias de esa experiencia traumática es lo que va a generar la herida. Cuando hablamos de herida emocional, decimos que hay una experiencia que en un momento dado va a superar todos mis recursos y a partir de ahí mi sistema nervioso va a sufrir una alteración. Entonces sí que tenemos que saber que no es una palabra que se utilice de cualquier manera, ¿no? Ay, no le digas al niño que lo vas a traumar. Uy, tengo unos traumas de infancia. Uy, estás muy traumatizada. No, la idea no es banalizar, no es utilizar la palabra de cualquier manera, sino es entender que existe la posibilidad de que una experiencia al superar mis recursos en un momento dado me genere una herida y que mi cuerpo a partir de ahí desarrolle unas estrategias de supervivencia que mientras yo estoy en peligro sean adaptativas, sean funcionales, pero en muchas ocasiones yo no estoy en peligro, no tengo por qué ponerme a salvo absolutamente de nada, pero mi sistema nervioso queda activado para ponerme a salvo en el caso de que aparezca un peligro. Todo esto, ¿vale?, va a generar síntomas que es interesante que los conozcamos. Entonces, te lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿vale? ¿Qué es trauma? Es herida. Y son alteraciones que va a haber a nivel cerebral, a nivel emocional, a nivel físico, alteraciones que se van a generar porque hay una situación que puede ser puntual o puede ser repetida en el tiempo, ya veremos la diferencia, ¿sí?, que supera tus recursos, tu capacidad para gestionar esa situación y vas a desarrollar una serie de mecanismos de supervivencia adaptativos, que está muy bien. Hay una situación que te pone en peligro y a partir de ahí tu cuerpo reacciona. Pero cuando no queda ahí, sino que tú te quedas con esos mecanismos de autodefensa activados por si acaso hay algún peligro de que te tengas que poner a salvo, pues el problema surgirá ahí. Esas son las consecuencias del trauma, ¿vale? Entonces, vamos a ver para que entendamos un poco más en qué consiste. Fijaros, a mí me gustaría que tú, yo te los voy a ir leyendo, pero que tú puedas identificar cuál de estos síntomas has experimentado alguna ocasión o conoces a alguien que los puede tener, ¿vale? Porque esto tiene que ver muchas veces con experiencias potencialmente traumáticas que si te han generado un trauma para el que no hay diagnóstico, ¿vale? No hay un tipo test, una evaluación para poder saber si hay o no un trauma, porque es tan subjetivo que tiene que ver más con tu experiencia que con algo que se puede a veces medir. Pero sí que hay una serie de síntomas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estados de ánimo depresivos, embotamiento, pérdida de interés, insomnio, desbordamiento emocional, dificultades para planificar, vergüenza, sensación de inutilidad, incapacidad para recordar algunas épocas de tu vida, pesadillas, hipervigilancia, estado de alerta constante, ansiedad, ataques de pánico, dolor crónico, consumo de sustancias tóxicas, trastorno de conducta alimentaria, sensación de irrealidad, conductas de autodestrucción, ¿vale? Y hay unas cuantas más. Esas son algunas de ellas. Esto quiere decir que si tú tienes una pareja con la que estás compartiendo la crianza de tus hijos y en muchas ocasiones tiene algunos de estos síntomas, considerar que probablemente esa persona está teniendo dificultades para responder a las necesidades de tu hijo y que no es que lo haga mal, que sea un mal padre, una mala madre, que haya que juzgar, sino que es que a lo mejor está teniendo realmente dificultad, incapacidad para llevar a cabo unos cuidados de calidad, porque realmente cuidar de otro activa muchas veces tus propias dificultades, traumas, experiencias,
que tú has podido tener a lo largo de tu vida. Hemos dicho que llegamos a la paternidad con una mochila y en esa mochila tú has podido tener cuidados de calidad o no, ha habido negligencia, ha habido abandono, ha habido a lo mejor todas las necesidades físicas cubiertas pero no han estado disponibles para ti. Tú tienes tu experiencia y esa es la única que vale. Pero muchas veces la incapacidad que nos encontramos para educar a nuestros hijos tiene que ver con las experiencias que hemos vivido. Entonces a mí sí que me interesa que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucho investigado al respecto, pero luego también hay como libros de divulgación que no tienen mucho respaldo científico, este podría ser uno de ellos, que habla de las 5 heridas. Entonces, esta autora, por ejemplo, explica, ¿no?, que hay 5 heridas del trauma, de abandono, que tú puedes desarrollar, que las más habituales son el rechazo y el abandono, por ejemplo. Y entonces, esto que supone que cuando tú has sido un niño que has experimentado el rechazo o el abandono, desarrollas una máscara cara a los demás, donde vas a mostrarte de forma como muy autosuficiente, no necesito a nadie, ¿vale? O, por ejemplo, si hablamos de la humillación o la traición o la injusticia, te lo he explicado muy por encima, ¿no? Tiene que ver con respuestas que he recibido del adulto siendo niño, donde me he sentido a lo mejor abandonado, no bien tratado, no amado, no comprendido. Entonces, para ponerme a salvo y protegerme del adulto o de lo que con el adulto siento, desarrollo una máscara que me la llevo a la relación de pareja o me la llevo a la relación de compañeros de trabajo, me la llevo a la relación de amigos, de amistades en el grupo o en el trabajo, en el día a día. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo niño o niña que ha sido herido de alguna manera va a ponerse una máscara de adulto. Y aunque esto quizás no tiene tanto respaldo científico, sí que se parece un poco a los tipos de apego. Cuando hablamos de los apegos, por ejemplo, el apego evitativo, ese niño que entiende que sus emociones no son importantes porque cuando expresa lo que siente se acerca al adulto y el adulto o le ignora porque llora, o no le pone atención, o le dice arriba campeón, o por eso no se llora, o le ridiculiza. Y al final el niño entiende que expresar las emociones le pone en una situación de peligro y lo que hace es evitar al adulto, evitar conectar con las emociones, evitar expresar emociones para ponerse a salvo. Podría ser muy parecido a la herida del rechazo. Me siento rechazado y huyo de ti. Y esto cuando lo llevamos a la pareja se ve mucho. En las parejas podemos encontrarnos distintos tipos de apego, pues el ansioso y el evitativo. ¿Qué le pasa al ansioso? El ansioso piensa que no le quieren lo suficiente, que no merece ser querido, que tiene mucho que ver con la herida de abandono. No merezco ser amado. ¿Por qué? Porque no he experimentado un amor incondicional, más bien condicionado al buen comportamiento. Por ejemplo, cuando voy a la pareja y la pareja puede que sea evitativa, es decir, no necesita conectar tanto conmigo, no necesita escucharme, no necesita compartir tanto espacio, tanta intimidad, es alguien más independiente, no necesita estar tanto tiempo en pareja para sentirse bien en pareja. Entonces, con menos voy bien. Y el ansioso dice, pues a mí con lo que me das voy mal. Entonces, no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? Cada uno tiene su herida. El ansioso lo que hace es, siempre desde la herida del abandono, pensar que no le quieren y entonces genera mucha ansiedad y presiona, tosiga y eso genera un más rechazo del evitativo que de alguna manera no está cómodo en esa demanda insaciable, que siempre quiere más, que nunca es suficiente, ¿sí? Entonces, claro, es como, ¿tú y yo no nos podemos entender? No. ¿No por qué? Porque yo tengo la herida del abandono, tú tienes la herida del rechazo, tú eres evitativo y yo soy ansiosa, pues o nos ponemos de acuerdo o es que aquí no podemos ir. Entonces, hay que entender que toda esta información está en la mochila, ¿sí? Vale, ¿qué son los microtraumas? Y aquí es donde te quiero traer. ¿Por qué? Porque realmente a través de la educación que estamos impartiendo, los microtraumas es lo que podemos evitar por las secuelas que tienen, lo que nos interesa de alguna manera trabajar. Entonces, vamos a ver la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de traumas, como hemos visto hasta el momento, un hecho puntual que supera tus recursos, que
que tiene que ver con lo que causa el trauma y las consecuencias, que además genera en ti también unas estrategias de, digamos, de adaptación, que está bien para superar ese hecho traumático. Lo que pasa que si te mantienes continuamente en un estado de alerta, entonces ahí es cuando vamos a generar síntomas porque el cuerpo tiene la sensación de que siempre estoy en peligro y entonces acaba desarrollando síntomas. Entonces, cuando hablamos de traumas, por ejemplo, se pueden llamar traumas simples, únicos episodios, traumas con T mayúscula. Este tipo de traumas al final son muy visibles, ¿vale? Un desastre natural, la Dana de Valencia, una guerra, un genocidio, una pérdida de un ser querido a una edad temprana, ¿vale? Puede ser también abusos sexuales en la infancia. El trauma, cuanto más temprano es, cuanto más pequeño es el niño, más daño hace porque su sistema nervioso está sin desarrollar. El niño por edad no puede entender muchas cosas. Por ejemplo, el concepto de muerte, el niño lo empieza a entender en su profundidad hacia los 10 años. O sea, a los 10 años entiende que el que se va no vuelve, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con decir a dónde va la gente. ¿Y dónde ha ido el abuelo al cielo? Pues, ¿y cuándo vamos a ir a verle? No, es que al cielo no se puede ir, pero porque se ha ido porque no me ha llevado. ¿Sí? Me abandonó mi abuelo. Entonces, el niño entiende mejor el concepto hacia los 10 años. Hasta entonces tenemos que hablar las cosas con claridad. ¿Y qué son los microtraumas? Los traumas con T minúscula. Son pequeños hechos que suceden, que se repiten en el tiempo, que se acumulan y que superan de alguna manera también los recursos de ese niño porque no se siente escuchado, validado, comprendido, no tiene con quién contar lo que le sucede y al final sufro por dentro. El microtrauma genera un silencio interno. Vamos a somatizar también y además va a generar mucho sufrimiento porque cuando hablamos de acoso escolar, tú te imaginas, ¿no? Un niño o una niña, bueno, agrediendo a otro a otra. Tú te imaginas una agresión. Pero en el acoso escolar hay miedo, hay indefensión aprendida, hay somatización, hay deseos de, digamos, de morir, de autolesión. Hay muchas preguntas, ¿por qué a mí? Y el niño muchas veces cuando no encuentra la respuesta se acaba diciendo a sí mismo es porque hay algo malo en mí, porque si no, no entiendo por qué. Debe de haber algo malo en mí para que me rechacen de esta manera. Entonces, el acoso escolar es todos esos momentos en el que ese alumno está en clase y ya está en tensión porque está en alerta, porque está esperando que ahora termine la clase y entonces me van a decir y voy a salir y entonces ya ahora con quién me siento y me acerco al grupo y el grupo no me responde. No es el hecho en sí, sino es las pequeñas situaciones. Y luego se suma a que a lo mejor voy a casa, cuento lo que me pasa, sí lo cuento, ¿vale? Y a lo mejor cuando lo cuento la reacción del adulto no me ayuda y eso hace que la siguiente vez me lo piense muy bien si cuento o no cuento porque mi situación a lo mejor ha empeorado después de que lo he contado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microtraumas, siempre, para que nos quede la idea, es todo lo que tiene que ver con las relaciones, todo lo que tiene que ver con los vínculos interpersonales, ¿vale? Son traumas relacionales. Generalmente los microtraumas tienen que ver con la relación que yo establezco con un otro y ese otro puede ser un cuidador principal, puede ser un docente, puede ser alguien con quien yo me relaciono. Y también tiene que ver mucho con el rechazo. Volvemos otra vez a la herida del rechazo, la herida del abandono. Es decir, no es que tú me abandones, nunca me has abandonado. Lo que pasa es que yo lo sentí así, yo me sentí abandonado, yo sentí que no me querías de una forma incondicional y como yo lo sentí, ese es mi microtrauma, que no estuviste disponible para mí, yo te quise contar algo pero nunca encontré la manera, o si te lo conté a lo mejor respondiste con mucha agresividad, o respondiste con mucho miedo y no me sirvió tu respuesta, o la ayuda que me diste no fue suficiente. Entonces el microtrauma tiene que ver mucho también con la dificultad que tiene el adulto para estar disponible. ¿Qué pasa? Que yo puedo querer muchísimo a mi hijo y puedo sufrir muchísimo por él porque veo que lo está pasando muy mal y yo de verdad que le quiero ayudar, pero es que cuando me viene que le han pegado en la escuela, es que me da una rabia, me genera una indignación que es que casi que le regaño a él por dejarse pegar. Y entonces le digo que, a ver, pero por favor, defiéndete, es que, o sea, pero ¿por qué te dejas pegar?
que no lo puedo entender, me da tanta rabia, es tanta rabia la que yo tengo que como no puedo agarrar al otro así, entonces me enfado con él porque digo, hombre, que tampoco es tan difícil, hombre, saca un poco de carácter, que no es tan difícil, que es verdad que no es tan difícil. Y tengo ahí la pareja que me dice, calma, 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 pero calma qué, calma qué, calma qué, habla con tu hijo, dile algo. Y entonces, claro, la otra está buscando la manera, la otra, el otro, quien sea la pareja, porque te ve a ti tan activado, tu sistema nervioso tan activado, que ahora mismo lo único que puedes hacer es atacar a tu propio hijo. Y tu hijo lo que está haciendo es protegerse de ti. ¿Cómo se protege? A través de la paralización, la disociación, ¿sí? El meterme para adentro, ¿sí? Lo que se llama el parasimpático. El sistema nervioso parasimpático lo tiene activado, que es para ponerme a salvo, me paralizo porque no sé de qué otra manera sentirme seguro junto a ti. Vale, fijaros qué interesante es esto que vamos a ver. Cuando hablamos de microtraumas, hablamos de daños que casi no se ven, ¿vale? Por eso la doctora Rosa Molina los llama microtraumas, pero bueno, hay más autores que se refieren a micro, mini, ¿vale? Trauma oculto, ¿vale? Pequeños, que son muchas veces difíciles de ver. Entonces, ¿qué genera ese microtrauma? Pues muchas veces esa falta de sintonizar emocionalmente con ese niño que está pasándolo mal o que a lo mejor no tiene dificultad, pero atiendo mucho al hermano pequeño y eso está generando también unas comparaciones y unos celos. En realidad no tiene problema, pero al ver que yo atiendo al hermano se están generando una serie de celos que yo no estoy viendo tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué más va a generar microtraumas? Que son respuestas que se van a dar de forma repetitiva en las relaciones, en el día a día, que tienen que ver mucho con mi mochila. Violencia verbal, abandono, negligencia, acoso escolar, rechazo en la familia o humillaciones repetidas. Es decir, muchas de las competencias emocionales, parentales que trabajamos son para proteger a nuestros hijos de los efectos del microtrauma. ¿Sí? Porque cuando yo trabajo la regulación emocional y busco la forma, el momento, la manera de decir lo que necesito, de hacerme entender, de que me escuchen y lo hago desde una conciencia, una regulación, buscando el momento, la manera, si me desregulo, busco la forma de reparar y todo esto lo voy trabajando, los microtraumas van a ser insignificantes, no va a haber acumulación de microtraumas, ¿sí? Eso es lo que os quiero decir. Entonces, una forma de proteger a nuestros hijos de esta realidad es trabajando tus competencias parentales. Ahí es nada. Bueno, voy a continuar. Entonces, te pongo otro listado, a ver qué es un poco lo que tú puedes identificar, ¿no? En el día a día. Esto, cuando alguien está expuesto a muchos microtraumas, va a generar somatización. Pero también vamos a ver, por ejemplo, cambios en el humor, irritabilidad, problemas de concentración, incapacidad para centrarse en las tareas cotidianas, problemas de sueño, hiperalerta, ¿vale? Tendencia a la habitación, episodios de despersonalización, diferentes, digamos, síntomas que podemos observar en esos también niños adolescentes cuando están expuestos a esos, digamos, experiencias traumáticas que aparentemente son, bueno, difíciles de ver, de observar, de palpar, de detectar, o te puede parecer que es una tontería, que no es para tanto, que por eso no se va a traumar el niño. Entonces, ese adulto que no está disponible, ese adulto que no escucha, o ese adulto que está con el móvil cuando su hijo se acerca, o ese adulto que le quita importancia, que responde de forma evitativa o que responde de forma muy ansiosa, sobreprotegiendo en exceso, hace que ese niño, al no poder contar con la presencia del adulto, al no poder contar con su disponibilidad, vaya generando diferentes síntomas con el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, luego hay que ver cada caso. Hemos dicho que los traumas son subjetivos también. La misma experiencia a dos hermanos les puede generar reacciones distintas. Uno lo puede vivir de una manera, el otro de otra, porque les ha pillado con una edad distinta, con una madurez distinta, ¿sí? Pero esta es una realidad que tenemos, ¿vale? Bien, entonces, buenas noticias, buenas noticias. Mirad, el 65% de las personas que experimentan traumas con T mayúscula, traumas
únicos que suceden una vez, que puede ser, por ejemplo, un episodio como una catástrofe natural. El 65% no va a desarrollar daño psicológico, ¿vale? Está bien. Esto quiere decir que somos resilientes, somos una especie fuerte. Estas son buenas noticias, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos la capacidad de superarnos, desarrollar resiliencia, de no dejar que la experiencia traumática nos dañe, de ayudarnos entre unos y otros, de apoyarnos como sociedad, que somos una sociedad solidaria, unida. Bien, pues estupendo, ¿no? Hemos visto la experiencia más reciente en la Dana de Valencia, lo hemos visto, que la población se ha ayudado unos a otros y hemos ido viendo cómo nos hemos volcado, ¿no? Como sociedad. Pero los más habituales sí que son los microtraumas, porque esos tienen que ver con las relaciones. Entonces, por un lado, somos súper fuertes porque superamos adversidades, dificultades y además desarrollamos resiliencia y superamos todas esas dificultades y nos fortalecemos en ellas y es maravilloso. Y muy pocas personas van a desarrollar a lo mejor daño psicológico, pero lo más habitual son los microtraumas porque tienen que ver con las relaciones, porque los microtraumas tienen que ver con las mochilas, tiene que ver con mi dificultad para responder a tu demanda emocional, porque a lo mejor yo vengo de un apego evitativo y responder a tu necesidad es muy difícil para mí y entonces cuando lloras, pues sí que quiero calmarte y pues ¿qué hago? Pues toma un chocolate. Uf, ya está, ya se ha calmado. Pues ya le doy el chocolate para que deje de llorar. Pero cuando no tengo el chocolate, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo deja de llorar? Porque me estoy poniendo muy nerviosa, que no hace más que llorar. Que digan, cálmate, cariño, que no es para tanto. Cálmate, venga, y ya me estoy tan nerviosa. Tú date cuenta que siempre que con tus manos acaricias tu rostro, ¿vale? Estás a punto de estallar. Porque siempre cuando tocas tu rostro es como estás buscando la forma de relajarte. No puedo, uy, me va a dar algo. Uy. Y a punto de aquí ya va el grito. Y digo, menos mal que has gritado, pero mejor grita por la ventana. Y grita por la ventana, saca el malestar, que está todo tu sistema nervioso simpático activado, pero de alguna manera eso puede generar microtraumas, ¿vale? Entonces, crecer con algún trauma de este tipo, de los micros, de los minúsculos, digamos, que son relacionales, es inevitable, porque todos hemos crecido en sociedad, hemos crecido en familia, hemos crecido con otras personas. Entonces, que te haya tocado una persona u otra con dificultad para responder a tus necesidades, para acompañar tus emociones, para ayudarte a integrar una experiencia. Bueno, es inevitable, es decir, todo el mundo, algún que otra experiencia traumática tenemos, pero menos mal, porque también tenemos que aprender con ello, ¿no? Pero claro, ¿qué tengo que saber? Que yo tengo la capacidad, como adulto, de sanar esos traumas, esos microtraumas, esas experiencias, muchas veces desde mi propio desarrollo personal, desde mi voluntad, de mi trabajo, tengo esa oportunidad. Y afortunadamente sabes que en la adolescencia el cerebro, que está en un periodo, digamos, de cambio, le llamamos ese cerebro en obras, la neuroplasticidad permite que muchas de las cosas que hagamos en la adolescencia, porque en la infancia no sabíamos, ¿vale? Eso permite que ese adolescente pueda sanar cosas contigo que tiene guardadas de la infancia porque pues tú has aprendido cosas y el cerebro adolescente te permite incorporar esos cambios, ¿vale? Es algo así como que el cerebro dice, mira, como yo sé que te va a costar mínimo una década aprender cosas, yo voy a formar un cerebro con la capacidad de que llegando a la adolescencia, todo lo que tú no sabías en la infancia, ¿no? Lo aprendas y generes cambios. La adolescencia es la época para hablar con nuestros hijos, para pedirles perdón, para decirles, jo, esto no lo sabía, ahora lo he aprendido, qué bueno que me tengas paciencia, ya perdonarás que aquí no supe estar a la altura de tus necesidades, ¿no? Entonces, cuando eso trabajamos en la adolescencia, el adolescente a lo mejor no te va a decir, vale, mamá, te perdono, ¿vale? A partir de aquí es una nueva relación. Pero le va a ayudar mucho ver cómo tú estás haciendo un trabajo de conciencia, de expresión, de regulación emocional, de reparación emocional, ¿vale? Bueno, a lo que voy. ¿Qué te quiero contar? Te lo va a contar él. Maravilloso. Eso es la adolescencia.
Es esta oportunidad que tenemos también las parejas, entendiendo que también tenemos dificultades a veces para entendernos, porque entre que yo soy ansioso, tú eres evitativo, yo me acerco para expresarte una emoción y tú huyes porque es mucho para mí, ¿no? Es como que el evitativo se desconecta de sus emociones, no conecta con las tuyas y tú ansiosa dices, necesito que me escuches, ya, pero ya te he escuchado, ¿no te parece suficiente? Hemos estado hablando un rato. La ansiosa dice, pero no es suficiente, necesito contártelo otra vez 5 veces más las que haga falta. Entonces el evitativo, pues bueno, dice, si no te importa, antes de venir a casa, o si pasas, no sé, a tomar un café con una amiga, le cuentas todo a la amiga, a mí me cuentas un resumen, pues igual tú y yo nos entendemos, porque de verdad que el evitativo dice, digo, masculino, porque la mayoría son hombres. Y las ansiosas, ellas, la mayoría, dicen, es que no hemos hablado en todo el día. Dice, hombre, igual hoy no, pero ayer o anteayer, todo fin de semana juntos, anda que no me has contado, es que sí me lo has contado. Que no te lo he contado, que me lo has contado. Pues te cuento otra cosa, que también me lo has contado todo. Entonces, me encantaría que tú, ansiosa, miraras a tu evitativo con ojos, ¿no? Digamos, de curiosidad, ¿no? Curiosidad, ¿no? Y dijeras, ¿cómo no le puede interesar todo lo que me pasa? ¿Vale? Con la de cosas que vivo, ¿cómo no le puede interesar? ¿Vale? Y entonces yo tengo la respuesta, ¿vale? Le interesas tú, pero no todo lo que te pasa, ¿vale? Tú sí, es decir, lo que a ti te pasa, lo que tú sientes, que estés bien, le interesa todo, pero todo lo que te pasa no necesitas saberlo. ¿Vale? No necesita. Y esto suele pasar habitualmente, no en todos los casos, pero suele pasar. Entonces, igual que en la adolescencia tenemos esa oportunidad de, por la neuroplasticidad y por la etapa de desarrollo, tenemos la oportunidad de todo lo que no hicimos en la infancia porque no sabíamos que se podía hacer, lo vamos a poder hacer ahora, ¿vale? Con las relaciones de pareja, si es la misma como si es otra, a mí me da igual. O sea, quiero decir, para el ejercicio es lo mismo. Que vengas a hacer lo mismo, porque tienes la oportunidad de todo lo que no sabías a la hora de comunicarte o a la hora de entender por qué huía, por qué te evitaba, por qué llegabas a casa y parecía que desaparecía, ¿no? Claro, pues porque claro, es que ya ve que vas con toda tu remolque de cosas para contar y con una ansiedad tremenda que es que eso es como que se esconde, ¿vale? Entonces, cuando tú lo entiendes, dices, ah, vale, no es que no me quiere, no es que huya de mí, aunque lo parezca, es la máscara, ¿no? del huidizo, pero es que en realidad yo tengo que entrar en casa también trabajando mi ansiedad. O sea, esa también es una labor que yo tengo que hacer, porque si no, cualquier cosa que haga mi hijo o mi hija va a detonar mi sistema nervioso. Es decir, el llanto de un niño, la presencia de un adolescente, una zapatilla en el suelo, una chaqueta tirada, ¿no? Un plato sin meter en lavavajillas, ¿no? Y más cosas, suma y sigue, la pasta de dientes, el papel higiénico, la ropa en el armario, el otro que entra y no ha hecho los deberes, en la ducha sin recoger. Suma y sigue son detonantes, gatilladores, ¿vale? Son gatilladores, son estímulos que activan tu sistema nervioso y le dicen a tu amígdala que estás en peligro. Y tu amígdala dice, pues sí, sí que está en peligro, sí, 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 sí. Y entonces te pone en un estado de ataque, ¿vale? Y a quien atacas es a tus hijos o atacas a tu pareja. Claro, claro, porque mija, es que como tiene todo. Mira que le digo. Y en lugar de ser pareja, tenemos la relación de madre-hijo o padre-hija, ¿sí? Entonces es importante, se tiene que notar la diferencia de cómo le hablas a un hijo y cómo le hablas a una pareja. Tiene que ser distinto, ¿vale? Porque a la pareja no la educas, con la pareja te coordinas, te pones de acuerdo y al hijo, lógicamente, le tienes que educar. Pero tiene que haber una pequeña diferencia en la forma de comunicar porque la relación es distinta, ¿vale? Vertical y horizontal. Bien, vamos a continuar. Bien, voy avanzando. Traumas transgeneracionales. Esto espero que lo supieras y si no, es interesantísimo que hoy lo aprendas. Los traumas se transmiten de generación en generación hasta 3 generaciones, es lo que la ciencia ha podido demostrar, ¿vale? Esto quiere decir que podemos heredar traumas de padres, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos y bisabuelas. 3 generaciones. El trauma no se hereda como, es decir, lo que le pasó a mi abuelo
¿no? Le pasa a mi padre y me pasa a mí, sino que lo que heredamos es como la forma de responder a la situación, la forma de responder al estrés, la vulnerabilidad. De alguna manera heredamos la manera en la que nuestros antepasados han respondido a todo tipo de experiencias traumáticas. Entonces, por ejemplo, voy a explicaros esto, ¿vale? Cuando hablamos de trauma, y hemos dicho que se hereda, ¿de acuerdo? Se va a heredar de dos maneras, que es lo que se ha demostrado, que los dos caminos son la epigenética y el comportamiento, ¿vale? A través de la epigenética, que es cómo el ambiente puede modificar la forma en la que los genes se van a expresar, y el comportamiento. Y ahí es donde entramos nosotros. Ellos aprenden a través del comportamiento, imitan, ¿vale? Lo que se llama también educación vicaria, ¿no? A través de ver a los demás. Entonces, lo que sí que vamos a heredar es esa vulnerabilidad ante el estrés, la forma en la que nuestros antepasados respondieron a situaciones potencialmente traumáticas, estresantes, la forma en la que respondieron, cómo su sistema nervioso respondió a esas experiencias traumáticas, es lo que vamos a heredar. Pero, como veremos también, hay una autora que tiene un libro que se llama Esta herida no me pertenece. Ella habla de que los ciclos también se pueden romper. Es decir, tú heredas y se supone que tus hijos van a seguir heredando, ¿no? Pero ese ciclo se puede romper y nosotros podemos romper todas esas experiencias para que lo que puedan heredar también sean experiencias bien tratantes, respuestas resilientes, comportamientos de vinculación afectiva. Eso también se puede heredar, ¿vale? Y eso es la buena noticia. Bueno, voy a continuar. Vale. ¿Cómo se genera un trauma? Algo ya he adelantado, pero te lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿vale? Te lo explico de la siguiente manera. Va a haber un evento potencialmente traumático. Como hemos dicho que también los traumas son subjetivos, puede ser un trauma con T mayúscula o un trauma con T minúsculo. Puede ser una experiencia que se da en la relación, que como niño no recibo por parte de mis cuidadores una presencia cálida, una escucha activa, una validación emocional, un acompañamiento, unos límites seguros, una atención afectiva. Entonces, yo puedo vivir una experiencia potencialmente traumática. La amígdala, que es la parte del cerebro que está encargada de activarte ante una situación difícil, traumática, potencialmente traumática o adversa, ¿vale? Se va a poner en alerta y va a enviar la información al hipocampo, que es la parte, tiene la responsabilidad de guardar en la memoria las experiencias que podamos tener. Entonces, ¿qué va a suceder? Que como la experiencia, al ser traumática, no se puede como guardar, integrar tal cual se ha vivido, porque no podríamos, sería como muy difícil guardar toda esa información, porque en muchas ocasiones cuando tú experimentas una situación traumática te disocias, te desconectas del cuerpo, dejas de sentir la emoción y a partir de la disociación hay muchas situaciones que no las vas a poder soportar y tu cuerpo va a disociar. Y hay muchas personas que tienen la disociación activada de continuo aunque no estén en peligro. Y hablas con ellas y les ves que están como no que estén despistadas o que no les importe lo que le estás contando, sino que han desconectado por un momento. Si tú te das cuenta y le dices, oye amiga, que lo que te estoy contando es importante, ay, sí, 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 sí. Y vuelve aquí a conectarme con el aquí y la ahora y te pongo atención, pero probablemente tienda a desconectarme en muchas ocasiones y más si el contenido de la conversación tiene, digamos, una emocionalidad alta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa experiencia, como no se puede integrar tal cual porque es dolorosa, genera sufrimiento, como que se rompe en pedacitos. Se rompe en pedacitos y a partir de aquí va a haber como una falta de integración, no voy a poder integrar toda la experiencia tal cual porque no podría soportarla. Tú imagínate, cuando hablo de un evento
potencialmente traumático, no pongo ejemplos, pero hemos visto antes, ¿no? Si hablamos de un trauma con T mayúscula, va a ser una pérdida importante, va a ser una agresión, va a ser un abuso sexual, va a ser algo que pueda cambiar mi vida a partir de ese evento, pero puede ser un microtrauma, puede ser la experiencia de no sentirme en casa valorado, escuchado, amado, porque a mi hermano acaba de nacer y le ponen mucha más atención que a mí, que hasta ahora yo era el rey de la casa y ahora, como ya soy mayor y ya puedo hacerlo yo todo solo y tú ya puedes. Y entonces, claro, yo claro que puedo, pero me gusta que me lo hagan, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ir acercando al trauma. No quiere decir que esta experiencia potencialmente traumática acabe siendo un trauma. No hay diagnóstico para el trauma. Tú no puedes ir a un psicólogo y hazme el test del trauma, porque yo creo que tengo unos cuantos, a lo mejor me sacas alguno más que yo no sé qué tengo. No hay un diagnóstico de trauma, pero sí hay una sintomatología que responde muchas veces a una experiencia potencialmente traumática que tú no has podido integrar. Y esa es la palabra. Los traumas no se curan, no se sanan, se integran. Y cuando están desintegrados, porque tu cuerpo le ha parecido muy doloroso esa experiencia y se ha a lo mejor disociado, ¿vale? Lo que vemos es una falta de integración. Por eso, cuando yo me voy acercando al trauma, ¿vale? A mí me gusta mucho cómo lo explica Alicia Álvarez en su libro Cuánto pesa la mochila, que ella sí que hace una diferenciación de como una indigestión, ¿vale? Cerebral y lo que sería trauma. Entonces, me sirve su explicación para que veamos que como el trauma es subjetivo, tú como adulto en muchas ocasiones vas a tener recursos para enfrentar ese hecho traumático y vas a tener la capacidad y la madurez y la experiencia, a lo mejor de niño no, pero de adulto sí. Entonces, hay veces que hay un estresor que aumenta tus niveles de cortisol, hay una dificultad, pero lo acabas superando, lo pasas mal un tiempo, estás unos tiempos a lo mejor que no puedes dormir, con dificultad, con insomnio, con estrés, pero bueno, al final lo superas, aprendes, sales adelante y bueno, pues te queda como un aprendizaje de vida. Y cuando lo cuentas con una narración neutra, expresas cómo te sentías, lo cuentas como una dificultad, pero bueno, que has aprendido y bueno, pues que ya lo has superado y entonces hay una integración de esa experiencia, ¿vale? Que era potencialmente traumática. Y luego está el trauma. ¿Qué pasa con el trauma? Que no es un recuerdo, es una reacción. Es una reacción del sistema nervioso ante un estímulo que me hace sentir que estoy en peligro. Entonces, hay una diferencia entre lo que es memoria traumática, no puedo recordar, es como que el trauma se ha fragmentado, no puedo recordar exactamente qué pasó, cómo fue, pero sí que siento que me sentí, pues eso, indefensa, vulnerable, me sentí insegura, sobre todo insegura, ¿vale? Entonces, para que veamos un poco la diferencia. Hago un resumen rápido. Y esto es importante porque te quiero llevar al final de la sesión de hoy. Cuando hablamos de trauma hay unas características, entonces van a ser las más importantes de hoy, ¿vale? La persona se siente sobrepasada, ¿vale? Emocionalmente, no tiene recursos personales, por eso educar en la educación emocional desde la parentalidad positiva es fundamental, porque ese niño, ese adolescente en un momento dado va a experimentar o se va a enfrentar a situaciones potencialmente traumáticas. Va a haber niños adolescentes que se van a ver superados por ellas y va a haber otros que vas a decir, Julín, qué bien, no sé, han manejado la situación, me ha sorprendido, ¿no? Ha sabido pedir ayuda, ha sabido hablar de ello, ha sabido argumentar lo que quería, bueno, pues tenía recursos. Bien, entonces cuando tú te sientes sobrepasada por esa experiencia, ¿no? Pues el nivel de estrés va a aumentar. ¿Qué más va a suceder? Que ese suceso va a superar tus recursos, que en un inicio van a ser adaptativos ante una situación estresante, pero los va a superar de tal manera que ya no va a ser algo adaptativo, sino va a ser disfuncional, ¿vale? No va a ser posible para ti integrar esa experiencia traumática, no vas a poder recordar exactamente, me quedan lagunas, no sé cómo fue cuando alguien a lo mejor te pudo atacar o en la calle te asaltó. Puede que no recuerdes muchos detalles, a lo mejor recuerdas un olor, porque es verdad que podemos recordar muchas veces un olor igual más fácil que un color. Entonces,
lo más importante es que al no poder integrar ese trauma, al no poderlo integrar completamente, va a volver a ti continuamente a través de síntomas. Por eso hablamos muchas veces de que tú vas a reexperimentar lo vivido, ¿vale? Va a haber también una somatización y de alguna manera tu cuerpo va a estar sintiendo en el momento presente lo mismo que sintió en el momento de la experiencia traumática. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchas ocasiones los adultos que estamos, digamos que tenemos a nuestro cargo menores en desarrollo, nos vemos muchas veces en la interacción, los traumas, microtraumas tienen que ver con las relaciones, nos vemos reaccionando muchas veces a nuestros hijos, ¿vale? Por experiencias traumáticas que no hemos integrado. Porque si no, yo no me pongo a gritar así de la nada. A ver, me acaba de decir que quiere leche. Pues ya le voy a dar leche, pero claro, en ese momento, pum, se le cae la leche. Pero qué rápido ha subido aquí. Si solo es leche y un trapo y se limpia, ¿y cuál es el problema? Pues ha subido de rápido. Y dices, entonces Leticia, estoy traumada. Digo, no, hija, es que no hay diagnóstico para el trauma. Pero oye, háztelo mirar, ¿qué te está pasando? Que con un vaso de leche te has puesto como te has puesto. Claro, porque se suman más cosas. Se suma el cansancio, se suma a lo mejor cómo me siento con mi pareja, o se suma cómo me siento en el trabajo, se suma con mis recursos. Porque yo te aseguro que si en lugar de que a tu hijo se le caiga el vaso de leche, se le cae a una amiga tuya que viene a tomar café a tu casa, dices, no te preocupes, amiga, eso es un accidente, lo limpio ahora mismo, te pongo otro café y otra galleta que se te ha mojado. No, pero a tu hijo te comes la galleta. Es que se me ha mojado, te la comes. Otro día te lo piensas mejor, no tiras la leche. Dices, bueno, es que en realidad es que no me cabía en las manitas que tengo. Ay, nuestras criaturas. Bien, entonces fíjate, ¿qué es el sistema nervioso? Para que vayamos un poco entendiendo. El sistema nervioso, muy sencillo, ¿vale? Se explica de tres maneras. Lo que es el simpático, ¿vale? Lo que es el vagán ventral y lo que es el parasimpático, ¿vale? Entonces, cuando tú estás frente a un estímulo, que puede ser el vaso de leche, bueno, que todavía no se ha caído, lo tiene en las manos, y tú ves que va despacito, y tú dices, se le va a caer, se le va a caer. Pero no se lo voy a decir porque no voy a estar ya, ¿sabes? Pobrecito, que tendrá que aprender a tener autoestima, iniciativa, autonomía, capacidad, que luego quiero que haga las cosas solo, y ya lo estoy viendo. Se le va a caer. ¿Te ayudo? Ten cuidado. Es que... no, yo solo. Respira. Vale, porque todavía no has aprendido, ¿vale? Que con el tiempo sabrás que cuando hay un vaso en las manos de un niño hay que tener una fregona cerca, ¿sabes? Hay que tener vasos de plástico, todo eso lo vas aprendiendo. También aprenderás que no se le abre a un niño la bolsa a gusanitos. Sí, eso lo has aprendido, ¿no? Vale, me alegro. Entonces, cuando tú ves el estímulo, ¿vale? Y lo quieres evitar, pero ya es inevitable, ¿vale? Tu sistema nervioso se activa a tal velocidad, ¿vale? Que acabas atacando al niño o acabas huyendo, ¿vale? Que son los dos, digamos, reacciones posibles de la lucha y la huida que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, el simpático, ¿vale? Es muy probable que le hagas daño o que le asustes o que reacciones porque realmente tú estás activadísima, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es el parasimpático, que es el que se le activaría al niño cuando siente que está en peligro porque su amígdala le dice, mejor te paralizo, mientras eso que está ahí, que ya he dejado de poder identificar si es tu madre, tu padre o quién es, ¿vale? Se calma un poco porque yo creo que si no te bloqueo es capaz de comerte, porque para la amígdala todos son depredadores. Entonces, tú puedes ser la madre que lo parió, y en ese momento la amígdala dice, bueno, ya veremos ahora mismo qué autoría tienes tú, porque yo estoy viendo que te vas a comer a la criatura. La amígdala te identifica como un depredador, ¿vale? Activa el parasimpático, porque si hay alguien en el simpático, ¿vale? Es muy difícil que tú estés también en el simpático. Es decir, si alguien viene a atacarme, ¿vale? A no ser que yo sienta que lo voy a poder vencer fácilmente porque tengo más fuerza, ¿vale? Es probable que tú te vayas al parasimpático, te bloquees y te paralices, ¿vale? ¿Dónde funcionamos mejor? En el equilibrio, en la conexión, en el vagal ventral que se llama, en la homeostasis que se dice, en el equilibrio, ¿vale?
¿Cómo llegamos al equilibrio? Con una mochila que pesa poco, con traumas integrados. El trauma integrado es ese trauma del que puedes hablar, que puedes narrar, contar la historia como algo superado, ¿vale? ¿Cómo más podemos estar en el vagal ventral? Aprendiendo como información, ¿no? Lo que es la regulación emocional, la conciencia emocional, competencias emocionales y sobre todo aprender a través del error y la equivocación, ¿vale? Perdonándote y siendo compasiva contigo misma, ¿vale? Entonces, realmente estas 3 reacciones, ¿vale?, tienen que ver con la resiliencia. ¿Por qué? Porque las 3 reacciones son necesarias. Lo que pasa es que son necesarias si realmente lo que tengo delante es un depredador real, ¿sí? Es decir, si estoy en peligro real, entonces activar mi sistema nervioso autónomo y atacar al depredador, al atacante, a quien me quiera hacer daño, pues realmente es algo adaptativo que te elevará a tus niveles de cortisol, estarás en un estado de desregulación, pero te pondrás a salvo y conseguirás nuevamente volver a un estado de equilibrio. Y entonces ahí estaremos hablando de algo adaptativo, funcional, necesario, ¿vale? Y además que luego te va a generar también mucha satisfacción porque has logrado conseguir responder de forma adaptativa a una situación de peligro, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones uno se desconecta, disocia, ¿vale? Digamos que ante la dificultad lo que hace es recogerse porque su amígdala le ordena que le conviene más disociarse, desconectarse, bloquearse, paralizarse que atacar. En ese caso no sería funcional a no ser que la adversidad fuera mayor. La resiliencia tiene que ver con saber qué es adaptativo y funcional en cada situación, cuándo realmente me conviene que mi sistema nervioso autónomo se active y me ponga a salvo a través del ataque, la lucha o la huida, ¿vale? O cuando realmente me conviene disociarme porque realmente no puedo responder de otra manera, corro peligro si me activo, ¿no? Entonces, cuando realmente yo sé cómo manejar la situación, podemos estar hablando de que estoy respondiendo con resiliencia, con capacidad de enfrentarme a la adversidad sin dejar que esa dificultad, la adversidad me rompa, me dañe, ¿sí? Y cuando hablamos de familias resilientes, hablamos de educar teniendo en cuenta también el sistema nervioso de nuestros hijos, ¿sí? Sabiendo que cuando mi hijo me ataca, ¿vale?, que no me gusta nada, porque fíjate lo que me acaba de decir, me ha insultado, me falta el respeto, Entonces, acuérdate, yo siempre en una esquinica, yo hablándote, susurrándote, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿y por qué sabes que te está faltando el respeto? Y tú, claro, te vuelves como diciendo, hombre, ¿no ves cómo me está hablando? Y yo, ya, pero ¿y por qué no consideras que a lo mejor detrás de esa conducta puede haber también un sistema nervioso activado? Hombre, que me ha dicho, ¿no?, que soy la peor madre del mundo. Digo, ya. Pero ¿no consideras que a lo mejor la manera en la que te has dirigido, has entrado a la habitación, no has llamado a la puerta, directamente has entrado, en lugar de preguntarle cómo estás, directamente seguro que habrás hecho mal el examen? Es decir, que hay veces que sin darnos cuenta la forma de dirigirnos ya está generando un estado de alerta en la criatura que al final es como que va llenándose el vaso y como no tiene capacidad de regulación emocional, acaba desbordándose y ese sistema nervioso simpático en activación. ¿Consigo explicar la idea? Sí, no, si te explicas de maravilla, pero te voy a llevar a mi casa y cuando mi hijo esté en el simpático, que de simpático tiene nada, ¿vale? Te voy a decir, a ver, Leticia, ven aquí, ¿y ahora qué hago? ¿No? Dime. Y yo, sí, ahí no hagas nada, ahí hazlo todo. ¿Dónde? Hombre, aquí, ¿cómo estás, muchacha? ¿Te has visto? ¿Te has visto cómo entras, cómo hablas, cómo te diriges? ¿Tú te has visto? ¿No? Y dices, hombre, pero es que con este hijo no hay forma, no hay manera. Digo, bueno, es posible que hasta ahora no hayas encontrado la manera, pero la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque somos familias resilientes, eso es maravilloso. Fíjate, voy avanzando. Cuando hablamos de resiliencia, ¿vale?, esta herida no me pertenece, esta autora habla de rompeciclos. Y ella, aparte de haber investigado sobre todo esto, también lo ha vivido en sus propias carnes, ella sí que habla de que la resiliencia la podemos heredar, ¿vale?,
también a través de los vínculos interpersonales y de encontrar un sentido a tu vida. Eso quiere decir que igual que los traumas se transmiten de generación en generación y los microtraumas son relacionales, la resiliencia también es relacional. Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de aprender a través de la parentalidad positiva formas mejores de comunicarnos y de relacionarnos. Igual que transmitimos microtraumas, podemos transmitir también una actitud resiliente, porque yo puedo aprender a hacer mejor las cosas, puedo aprender a identificar también mis estados de estrés, mis síntomas que hemos visto antes: insomnio, agitación, ansiedad, dificultad para planificar, para recordar, todos esos síntomas que hacen ahí. Aunque les pongamos luego un nombre, no es que es un trastorno, bien, muy bien, pero estamos hablando de que esos síntomas también pueden tener algo que ver con experiencias potencialmente traumáticas, ¿sí? Bien, entonces voy avanzando para ir terminando. Mira, sí. Vale, voy a recordar simplemente cuando hablamos de los apegos, apego seguro, ansioso, evitativo y desorganizado, ¿vale? Solo vamos a ver el seguro. Mira, en el apego seguro generalmente lo que hay es consuelo, calma, validación emocional, escucha, presencia, cuidados de calidad, corregulación emocional, ¿vale? A través de las características del apego seguro que se trabaja en el primer año sobre todo y luego a partir del primer año y en adelante, ¿vale? Tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esas herencias transgeneracionales. Tenemos la oportunidad de cambiar esos pequeños microtraumas, ¿vale?, en experiencias potencialmente resilientes. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, os voy a poner este vídeo, que es de una película. Lo primero que hago cuando me despierto. Que la tenéis en, bueno, si alguien la quiere ver, creo que está en Netflix, y tiene que ver con la adicción a los móviles, que como la adicción como tal no existe, pero sí que hoy en día nuestras relaciones han cambiado, ¿no? Y tenemos que considerar que yo me relaciono muchas veces con mis hijos también a través de las pantallas. No sé tú, pero a mí me mandan WhatsApp en casa, ¿vale?, para que a lo mejor vaya a la habitación. Si tengo una casa de 90 metros, que dices, no, es que vives en un pueblo de 4 plantas, no, WhatsApp. Y entonces me mandan que vaya a la habitación. Bueno, pues quiere decir que ahí yo también veo que también es muy cómodo, porque prefiero eso a que me griten, ¡mamá! ¿Sí? Bueno, ahora pipi, y ya está. Bien, os lo pongo. Bueno, es una película muy interesante que podemos ver en familia, es muy entretenida. Entonces, os voy a leer el final de esta película. Es muy bonita porque es una pareja que él no reconoce esa adicción que tiene, pero como hemos hablado que los traumas son también son relacionales y la resiliencia también se tiene que trabajar en las relaciones, pues nos damos cuenta que tenemos un intruso que es el móvil, que es el que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, que también hay que considerarlo porque está, aunque tiene un montón de beneficios y es maravillosa la tecnología y de eso no hay discusión, pero es verdad que muchas veces está entre nuestros hijos y nosotros, entre nuestras parejas y nosotros. Entonces a mí me gusta mucho el final de la película, que este hombre, porque al final la relación tiene una serie de dificultades, entonces él le dice algo así, ¿vale?, que es perdóname por todas las conversaciones que no tuvimos, por todas las miradas que te robó la pantalla de mi teléfono, por las veces que me pediste que lo apagara y no lo hice, por las cenas interrumpidas enviando mails, por los viajes que te prometí que íbamos a hacer y que nunca hicimos, y por lo sola que te sentiste estando a mi lado, ¿vale? Es interesante porque igual que en la adolescencia tenemos la oportunidad de, por la plasticidad cerebral y por el momento de desarrollo del cerebro, porque se da la poda neuronal donde se eliminan algunas conexiones y se fortalecen otras, y el cerebro está en una serie de cambios y nos está como esperando, ¿no? Como que nos dice el cerebro nuestro hijo, bueno, como yo ya contaba con que tú, al ser primeriza, había un montón de cosas que no ibas a saber hacer, y también cuento con las experiencias potencialmente traumáticas que hay en tu mochila, pues oye, una década te he dejado para que aprendas, ¿no?
Entonces, ahora que soy adolescente, tienes la oportunidad de todo lo que has aprendido, que antes no sabías, ¿vale? Poderlo mejorar y cambiar. Y ahí es cuando recuperamos la relación con el adolescente. Pero con la pareja igual, ¿sí? Con la pareja también, pues eso, cada década a renovar un poco los votos. O a cambiar de pareja, o sea, eso, quiere decir que ahí yo no me voy a meter, pero cuando hablo de pareja es que me da igual qué pareja es y cuánto tiempo llevas con ella, ¿no? Sí que es verdad que las relaciones de pareja se tienen que trabajar, construir y hay que alimentarlas cada día y la llama hay que mantenerla encendida. Pero lo que te quiero decir es que aquí el final es cuando dice, por lo sola que te sentiste estando a mi lado. Como sabéis, la soledad también es uno de los problemas que nuestros adolescentes están pasando, atravesando, que están sufriendo incluso más que las personas mayores. Sentirse solo estando rodeado de personas es muy frustrante, es muy doloroso, genera mucho sufrimiento. Y nuestros adolescentes se pueden sentir solos cuanto más conectados estás a las pantallas y más desconectados están entre ellos y con nosotros. Entonces también es como un aviso de tengamos en cuenta que cuanto más conectados están, más se desconectan entre ellos y emocionalmente y más solos se sienten. Y cuando un adolescente se siente solo, ¿vale? Eso también puede ser algo potencialmente traumático porque no hay forma de llegar a él. ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que te lo va a contar? Yo me pregunto porque claro, pues porque tendré que preguntar, que soy la madre, digo, sí, tú pregunta, pero claro, no te contesta verbalmente, pero te contesta de muchas maneras, cuando te habla mal, cuando te echa de la habitación, cuando te dice, ¿qué haces aquí? No, es que venía, joder, no sé qué, Leticia, ¿qué contesto? Digo, no sé si contestar, no, ya tengo un lío de toda la charla, lo que pensaba que se podía decir, no se puede decir, ahora no sé qué decirle, digo, pues ya está, cuando no sepas qué decir, no digas nada. Entonces me voy, sí, igual que has entrado, te vas. Porque como no sabes qué decir, entonces te vas. Y al rato dices, claro, es que para conversar hay que conectar, vale. Al rato modifico la actitud y toc, oye, que estaba pensando que como te gusta mucho cenar hamburguesas, hacemos unas hamburguesas juntos y de repente conecta con la esencia, con lo que transmites, con lo que le estás invitando a sentir y de repente tienes al adolescente hablando contigo en la cocina de un problema que le pasó hace 2 meses, que dices, hombre, 2 meses, ¿me lo cuentas ahora? Digo, hombre, no pidas más. Encima con reproches. Hombre, pues da las gracias. Hombre, cariño, estoy súper agradecido porque has tenido la confianza de compartir conmigo algo que te tenía tanto tiempo con tanto dolor. Y ya está, no digas más, porque te dan ganas de decir, hombre, otro día cuéntamelo antes. No, ¿vale? Ya lo que faltaba. Bien, entonces vamos a educar desde la herida integrada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú integras una herida, cuando integras un trauma. Papá. Bueno, como veis, los traumas son transgeneracionales, se heredan. Las experiencias bien tratantes también se recuerdan, ¿sí? Aquí tenéis bibliografía sobre diferentes temas de, traumas sobre todo, y bueno, también están mis libros por si queréis alguien animarse este verano a leer, pero son temas que tienen que ver con todo lo que hemos visto esta tarde para que veáis que detrás hay mucha bibliografía, hay mucha investigación, hay mucho trabajo. Hay libros que son más científicos que otros, hay algunos que tienen mucha investigación, otros son más de divulgación. Si alguien quiere y me quiere preguntar, oye, me apetece leer sobre el tema, ¿cuál me leo? Yo te recomiendo porque me he leído todos. Entonces, depende, pues si te apetece más científico te diré este, o si te apetece más de llevarnos a la playa, divulgación y sencillo, este otro, ¿vale? Vale, con esto voy a terminar, ¿sí? La ciencia te invita, todo el tiempo te invita a reflexionar, a compartir, a mejorar, a crecer, a entusiasmarte con los cambios, a darle sentido a la culpa si la sientes, a darle sentido a lo que también tú estás experimentando, ¿no? En tu rol de madre, padre, cuidador, educador, ¿no? Entonces, la ciencia te invita a analizar tu infancia para poder revisar también la crianza que estás llevando a cabo.
Te invita también a adquirir nuevos conocimientos como estás haciendo hoy y para que puedas educar a la luz de la ciencia y entender que todo no es mal comportamiento o buen comportamiento, refuerzo el bueno y sanciono el malo, que detrás del buen comportamiento puede haber un sistema nervioso autónomo bloqueado, paralizado, el parasimpático activado y el niño sintiendo miedo y reprimiendo emociones y que eso sea traumático, ¿vale? Y detrás de un comportamiento disruptivo, ¿vale? Puede haber un niño pidiendo realmente ayuda para regularse emocionalmente, ¿no? Porque tiene su sistema nervioso autónomo activado, ¿no? Entonces, vamos a adquirir nuevos conocimientos, vamos a identificar también si tenemos experiencias que nos han podido traumar de alguna manera para poderlos integrar, vamos a romper esos ciclos traumáticos en la medida posible para transmitir también resiliencia, vamos a revisar creencias, a ver si lo que estoy interpretando de mi hijo se ajusta a la verdad, porque yo realmente estoy pensando que me está faltando el respeto, esto yo no lo puedo permitir, ¿vale? Y acuérdate que no te falta el respeto porque tú le des permiso, sin tu permiso también lo hace, ¿sí? Entonces, claro, ahí a lo mejor hay algo que yo no estoy viendo, ¿no? Porque te aseguro que ese niño es mucho más feliz cuando tiene control de la situación, cuando tiene regulación emocional, cuando es capaz de comunicar lo que quiere y es capaz de que el mensaje llegue a ti. Es mucho más feliz, le cuesta la mitad, le entiendes a la primera, ¿sí? Entonces, no pensemos que lo que yo interpreto realmente es así porque a lo mejor nos ajusta a la verdad. Y luego vamos a ejercer esos buenos tratos, ¿vale? Para poder llevar a cabo en algún momento, ¿vale? Esa reparación o esa regulación, depende de la situación, ¿vale? Bien, voy a terminar con ¿vale? Con esta frase que dice: los padres permisivos en realidad solo desean no ser autoritarios y evitan el sufrimiento de sus hijos porque no han sanado el propio. Es decir, hoy en día el problema no es que somos autoritarios, precisamente todo lo contrario, que somos demasiado permisivos, demasiado sobreprotectores. Es decir, ya no hay, yo de verdad que un día estuve buscando algún autoritario por la calle, te lo prometo. Y dije, alguno tiene que haber. O sea, yo no me puedo creer que han desaparecido todos en una década, ya no hay ninguno, y cuando hay uno es un poco hasta hablando, como diciendo, no, seguro que tú eres autoritario, porque levantas un poco el dedo así, pero enseguida lo bajas. Entonces, no han desaparecido, ¿vale? ¿Por qué han desaparecido? Porque es que nos han acorralado, es como una invasión. O sea, han venido no sé de qué planeta, en una década han venido todos los permisivos, todos los sobreprotectores, creyendo que es educación respetuosa, ¿vale? Han plagado la sociedad. Y ahora no le digas nada a un niño. El otro día leía un artículo de una periodista que después de estar en muchos países había escrito un libro que se llamaba Por favor, grítale a mi hijo. Vale, dije yo, tengo mucha curiosidad a qué se refiere la señora con grítale a mi hijo, pero bueno, la traducción era otra, pero lo que venía a decir era que si realmente mi hijo tiene un comportamiento que le pone en peligro y es necesario que un adulto le corrija, por favor, corrígele. Lo entendí. Claro, ahora hay que hablar de la manera, si es mejor la forma de hacerlo, ¿no? Mejor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el permisivo o la permisiva realmente no es que esté contenta siendo así, permitiendo, porque los límites transmiten seguridad, sino que en realidad está huyendo del autoritarismo. ¿De qué huye? De la herida, de su experiencia, de la experiencia de hijo, porque de hijo, ¿vale?, he pasado a ser padre. Y entonces en la mochila tengo un montón de experiencias potencialmente traumáticas de mi vivencia de hijo en una familia autoritaria que era, decir, lo habitual. Entonces yo no es que quiero ser permisivo, yo quiero no ser autoritario. Lo que pasa es que no sé dónde quedarme, solo sé que no quiero esto y entonces estoy perdido y a dónde voy. Entonces la buena noticia es que se puede alejarse del autoritarismo y alejarse también de la permisividad, manteniéndose en un equilibrio, en un punto medio, que sería la parentalidad positiva, ¿de acuerdo? Se puede. ¿Y nos vas a decir cómo? Sí, bueno, os lo estoy diciendo, os estoy diciendo yo un montón de cosas, y os animo también a que me leáis, porque al final también escribo para vosotros para contaros cosas, ¿vale? Y termino con esta última frase que dice así: educamos desde lo vivido
desde lo que nos han transmitido, desde las experiencias que hemos sentido y el trato recibido. Nuestros hijos no se van a librar de esa mochila que carga nuestros recuerdos de niño, pero sí los podemos proteger de las heridas emocionales si trabajamos en ellas y les mostramos todos los recursos que nos han hecho tan fuertes como somos. Y con esto me despediría. Gracias. Recibo el cariño que me dais. Estamos sobre la hora, es un momento para que quien se tenga que ir lo haga, nadie molesta si se levanta, porque a veces hacéis así, ¿no? Igual si me agacho no se me ve, o sea, vete tranquilamente, no hay problema, pero te invito a que si tienes preguntas las hagas, porque yo aquí puedo estar hablando de esto toda la noche, es un tema del que no me aburro. Te puedo aburrir, pero yo no me voy a aburrir, ¿sí? Os mandaré después de la charla, os mandaré también información para el año que viene, ¿vale? En lo que te piensas la pregunta, te voy a pedir que me pongas un mensaje, me mandes al WhatsApp un mensaje de lo que te ha parecido la charla de hoy. Es decir, una frase. Cualquier cosa, en plan, en lugar de recoger comentarios o evaluación, si me quieres mandar al WhatsApp una frase cortita de lo que te llevas de la charla de hoy, pues esa sería la forma también de que tú me expreses lo que piensas, lo que sientes, lo que te llevas.